El resultado de la votación es el siguiente: 14 votos a favor, 0 votos en contra, una abstención. El proyecto de resolución ha sido aprobado. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución sobre un cese al fuego entre Israel y Hamás. Y según la agencia Reuters, Hamás aceptó los términos de ese texto y está lista para negociar su implementación. Bienvenidos. Se trata de un plan en 3 fases. La primera es un cese al fuego inmediato, liberación de rehenes y prisioneros palestinos y retirada de tropas de áreas pobladas en la franja. La fase 2 es un cese permanente, o sería un cese permanente de hostilidades, liberación de todos los rehenes aún en la franja de Gaza y la retirada completa de las fuerzas israelíes. Y la fase 3, un plan de reconstrucción para Gaza. Vamos a hablar de todo esto con Maya Siminovich, periodista, nuestra colega desde Tel Aviv, y Francisco Carrión, periodista, trabajó como corresponsal en el Cairo, Egipto. Francisco, ayer se aprobó y hoy parece, como decíamos, que Hamás acepta los términos. ¿Qué la hace a la organización dar este paso ahora? Bueno, yo creo que habría que tener enorme cautela viendo lo que ha sucedido en estos 8 meses, ¿no?, que se acaba de cumplir ahora del conflicto y de la operación militar israelí. Recordemos que es la 4ª resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ninguna de las anteriores pidiendo el alto el fuego ha sido implementada y que Hamás ya aceptó en mayo, hace justo un mes, una propuesta de alto el fuego que en principio tenía el visto bueno israelí y de la que finalmente Israel reculó y se retiró, ¿no?, que es lo que estamos también viendo en estas últimas semanas, desde que Joe Biden presentó y anunció desde Washington esa propuesta en nombre de Israel, que comprendería 3 fases, una primera de 6 semanas. Lo que hemos visto por parte del gobierno israelí es que hay tensiones internas que impiden que asuman como propia esa propuesta, y lo que Hamás ha hecho hoy con ese comunicado es lo que ya hizo hace un mes. Acepta iniciar esas negociaciones, reanudar esas negociaciones indirectas a través de la mediación egipcia y catarí, y está abierto a volver a hablar de un alto el fuego. Y en las negociaciones sobre el borrador, varios países, Rusia entre ellos, dijeron que no tenían claro el apoyo de Israel a la propuesta supuestamente israelí. Por eso mencionabas las divisiones internas en el gobierno israelí. Y la pregunta para Maya: ¿Israel apoya esta resolución? ¿Quién bloquea el avance hacia un cese al fuego? Israel apoya casi tanto como Hamás, diría yo, aunque es con muchísima cautela, porque Hamás efectivamente ha habido un portavoz hoy que ha dicho que aceptan la propuesta, la resolución. Israel no se ha pronunciado oficialmente. Ayer por la noche sí hubo un comunicado, no del embajador de la ONU, sino de una diplomática, pero que repetía más o menos lo que dice Netanyahu todo el tiempo, que es que hasta que no se derrote a Hamás y no vuelvan todos los rehenes y la franja de Gaza no suponga un peligro para los ciudadanos israelíes, no va a haber un alto el fuego. Entonces, lo que parece es que las dos partes siguen diciendo un poco lo mismo al público. Hamás efectivamente ha dicho esto esta mañana y ayer por la noche también dio la bienvenida a la resolución de la ONU, pero en el mismo texto también dijo que iban a continuar la lucha del pueblo palestino en todo su territorio hasta conseguir que la capital sea Jerusalén y el regreso de todos los refugiados. Lo que significa que ninguno de los dos se apea de ninguno de las dos exigencias maximalistas. Pero tal vez se pueda pensar que esto es lo que ellos dicen de cara a su público y que tal vez sí estén negociando de otra manera en privado, pero Israel no se ha pronunciado de ninguna manera esta mañana. Claro, además aclaremos que una cosa es una resolución o declaraciones de las Naciones Unidas, pero eso hace falta plasmarlo en algún tipo de acuerdo vinculante. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, al menos él dijo que Benjamín Netanyahu está firme detrás de esa propuesta. Hoy además celebró las señales de eventual apoyo de Hamás. Ayer decía que la organización islamista era en realidad el obstáculo.
Efectivamente. Da la sensación, a nosotros aquí nos da desde hace mucho tiempo la sensación de que Biden está empujando con un entusiasmo algo que las partes le están agarrando para atrás. Él es el que más quiere y desea y parece incansable y parece que las dos partes enfrentadas no tienen un verdadero interés en parar con esta guerra y de verdad no lo tienen. Eso es verdad. Jamás con seguridad le importa muy poquito a sus civiles y el gobierno israelí, que es el más de derechas que ha habido nunca y con una porción también fanática, por eso está tan dividido Israel también, porque hay una situación nunca vista aquí, desde ese punto de vista. Y por eso también se prevé que la guerra sea larga todavía. Ojalá lo que ha pasado ayer signifique algo y ojalá de verdad la comunidad internacional sea capaz de presionar. Y ayer Blinken decía que a quien había que presionar, a quien tenían que presionar los árabes era Hamás. Rusia no bloqueó el texto de la resolución porque dijo que los árabes lo apoyaron. Y quiero preguntarle a Francisco, los países árabes, ¿cuáles son sus resortes, el poder de presión que tienen sobre Hamás? Bueno, Andrés, yo quería incluir además algo muy interesante, me parece interesante, destacable de esa resolución de ayer del Consejo de Seguridad, es que la versión final introduce que hay que presionar tanto a Hamás como a Israel. Es importante porque el primer borrador solo incluía a Hamás y es evidente que Israel no tiene en estos momentos incentivos para aceptar un alto el fuego inmediato, que Hamás, que Netanyahu está cautivo por el ala más ultraderechista de su gobierno, también por sus propios intereses. Acabar con la guerra sería también acabar con él políticamente, tendría que dejar y marcharse, porque sigue además asociándose a nivel de opinión pública como el hombre que llevó a Israel al mayor desastre, a la jornada más violenta con más muertes de la historia del propio Estado de Israel. Y ese es un legado político que Netanyahu está obsesionado en intentar reparar en estos 8 meses y por eso esa insistencia de llegar con la guerra hasta el final, a pesar de que es contradictorio con la posibilidad de que regresen a casa con vida los rehenes. Y es lo que está insistiendo Biden y lo que lleva desde hace semanas, ahora aún más con más entusiasmo porque se acerca el horizonte electoral, esas elecciones presidenciales en los Estados Unidos en los que se juega la reelección y Gaza es un tema que está afectando a la opinión pública estadounidense porque la visión que se tiene en Estados Unidos es que la administración Biden ha apoyado demasiado, ha ido demasiado lejos en el apoyo o parte del electorado demócrata lo considera así a Israel. Los árabes están intentando influir. Yo he hablado con fuentes conocedoras de la mediación que está llevando a cabo Egipto y Qatar, pero desde hace mucho tiempo lo que han mostrado es una frustración enorme con Estados Unidos porque no ha ejercido la presión que necesitaba sobre Israel para que moviera ficha israelí, para que se acercara a ese alto el fuego y a ese final de la guerra. Como recordemos, hay que recordar que Qatar alberga la oficina política de Hamás, del movimiento islamista palestino, a petición de Israel y del propio Estados Unidos. Qatar está haciendo el papel que nadie ha querido hacer en la región, que es albergar al grupo y que se mantengan los canales abiertos en una negociación como esta, en directa. Las negociaciones, recordemos, se han llevado a cabo en Doha, pero también en el Cairo y también en otros lugares de Europa. Se está intentando ejercer presión sobre Hamás para que acepte un alto el fuego, pero es cierto que, por otro lado, el plan de Israel no es claro, no hay un plan para el día después. La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas introduce además un dato muy revelador y es que el texto pide y hace un rechazo inequívoco a todo intento de modificación territorial o geográfica en Gaza, es decir, rechaza cualquier tipo de plan que pueda existir por parte del gobierno israelí, al menos existe del ala más ultraderechista del gobierno, para la ocupación y para la instalación de asentamientos ilegales en Gaza. La sensación que dan los países árabes es que están intentando ejercer una presión sobre Hamás para que vuelva a la mesa de negociaciones, para que sea más flexible en ese futuro que muchos ven como una Gaza administrada por la autoridad palestina, una autoridad palestina reformada, que sea capaz además de albergar la diversidad política de los palestinos, pero lo que consideran, y lo dicen además como reproche abierto a Estados Unidos, es que Estados Unidos, la administración Biden, no ha hecho su papel
a la hora de ejercer presión sobre Israel para que la otra parte también se siente y de alguna manera busquen un punto intermedio entre pues, las exigencias de ambos, que son absolutamente maximalistas. Dejaste algunos puntos, pero alguno con el que me quiero quedar para ir con Maya es, por ejemplo, esa exigencia de que no puede haber modificaciones territoriales. Puntos como ese pueden, por supuesto, Maya, tener o generar problemas internos o ser uno de las cuestiones que generen problemas internos en el gabinete. Por ejemplo, los ministros de la ultraderecha se habían opuesto a cualquier solución o cualquier cese al fuego que no fuera la desaparición o que no contemplara la desaparición completa de Hamás. Y ahora hablamos, si esto se implementa, de un cese al fuego permanente, retiro total, etcétera. ¿Cómo se toma, cómo puede influir eso en la discusión en el gobierno israelí? Eso es lo difícil de entender para los que no estamos dentro del gabinete. Parece que nada es transparente, no lo era antes, cuando estaba Gantz y que procuraba que hubiera cierta transparencia. Ahora será menos todavía, porque Netanyahu volverá, ahora que Gantz no está en el gabinete de guerra, a hacer las cosas como las hacía antes, que es no comunicando tanto. Él tiene efectivamente a estos dos ministros de la extrema derecha mesiánica, Ben-Gvir y Smotrich, con los que no comparte muchísimas informaciones de seguridad, o casi todas. Y ellos, ahora que han seguido, están presionando para entrar en el gabinete de guerra. Quiere decir que hay tantísimas cosas que no podemos pretender saber y ni siquiera realmente analizar y ponderar, porque lo que parece es que dentro de una ideología fanática, que es la reocupación de Gaza y que todo el territorio sea de nuevo, o sea, judío, que es muy parecida a la idea fundamentalista de Hamás de hacer exactamente lo contrario, que ninguna de las dos partes se apean de esto. La diferencia es que Hamás es el único gobierno de Gaza, por muy terrorista que sea. Se está tratando de negociar con él y todas las naciones se refieren a Hamás como un poder legítimo. Y en Israel hay una porción del gobierno, están en el gobierno y tienen un enorme poder y sin ellos de los 72 que tiene Netanyahu. Entonces puede pasar casi cualquier cosa, como pasan en estos gobiernos de coalición, ¿no? Que cuando es un partido muy pequeño y muy férreo y muy aferrado a sus ideas, consiguen cosas, como están consiguiendo que los ultraortodoxos pues, no sirvan en el ejército, que es una pelea nacional realmente sangrante en estos momentos de guerra, tras 8 meses de combate, donde todo el mundo ha dejado sus casas, sus trabajos y tal, y han ido a combatir, porque de esto se trata en este país. Y entonces hay una porción importante de ultraortodoxos que no lo hacen y están luchando en el gobierno para seguir no haciéndolo. Entonces la división es nacional y es internacional, y la reocupación de Gaza ocupa un lugar muy, muy simbólico, pero bastante minoritario. Eso habría que también recordarlo. Francisco, quiero volver a ver si tenés más detalles sobre algo que mencionaste. Se sabe que Estados Unidos es el aliado de Israel, los árabes se ocupan de Hamás. ¿Cómo es la dinámica, los hilos diplomáticos entre Estados Unidos y los árabes? Ya habías dicho que no es buena la relación, pero ¿hay vías de comunicación estables y fluidas o también está amenazada ese ida y vuelta diplomático entre esas dos partes? Bueno, yo creo que las relaciones son buenas, los canales están completamente abiertos, ¿no? Yo he estado varias veces en estos meses en Doha, en Qatar. Las visitas, por ejemplo, del jefe de la CIA a Doha son permanentes, los canales están abiertos. Qatar, que es el que está haciendo de mediador con Hamás, porque tiene la oficina política del movimiento palestino allí, es el que está intentando hacer el canal de comunicación entre Hamás y Estados Unidos. También está Turquía, por otro lado, fuera de esa órbita árabe. Y luego también se está hablando de que la posible solución venga acompañada de otra serie de incentivos para Israel, que sería el reconocimiento recíproco con Arabia Saudí, pero también con otros países árabes, para intentar poner fin a un conflicto que tiene 76 años de historia, que se ha radicalizado, que ha radicalizado a los actores a uno y a otro lado,
y por eso ahí también está la diplomacia occidental intentando recuperar la solución de los dos estados, a pesar de que la realidad de facto sobre el terreno sea enormemente compleja y que esa solución sea poco factible y poco viable en estos momentos, cuando en Cisjordania hay más de 800.000 colonos israelíes, hay ataques diarios a la población palestina por parte de esos colonos, y está también el encaje que podría tener Hamás, porque hay que ser absolutamente pragmático en todo esto, ¿no? Uno puede intentar destruir a Hamás, sus capacidades, destruir el ala militar, destruir el gobierno de Hamás en Gaza, pero Hamás sigue disfrutando de una base popular de apoyo. Además, es una ideología que no se puede erradicar. Yo hablaba hace poco con un antiguo ministro israelí y él me decía que es absolutamente ingenuo querer vender la victoria total sobre Hamás. Hamás va a seguir estando ahí, porque además Hamás fue creada en los 80 y ha sido de alguna manera incentivada por la propia clase política israelí para socavar la Autoridad Nacional Palestina. Y creo que hay que ser enormemente pragmáticos, pero también realistas con una situación enormemente compleja, y que esto podría ser, y algunos esperan que lo sea, un momento decisivo para buscar una solución permanente, definitiva, en la que se involucren también los países árabes, ofreciendo el reconocimiento a Israel, pero con la contrapartida de que Israel por fin delimite sus fronteras y se cree una solución de los dos estados, con Cisjordania y Gaza conectadas de alguna manera a través de un corredor que haga que pueda ser un estado factible y que pueda tener futuro. Yo creo que además la comunidad internacional ha ido virando su posición hacia Israel desde el inicio del 7 de octubre, con ese ataque brutal de Hamás, a la situación en la que nos encontramos hoy. El sábado vimos una operación de rescate de 4 rehenes vivos que se saldó con la muerte de más de 270 palestinos y más de 600 heridos palestinos. Y eso la comunidad internacional, la ONU lo estaba diciendo hoy mismo, es inaceptable. La solución no es una solución militar, es un problema político, es un conflicto político, y se debe llegar a una solución política de entendimiento entre las dos partes en liza. Sí, el tema es tan complejo que cada respuesta de ambos dispara otros 10.000 nuevos temas. Quiero ir por una pregunta más al interior del gabinete, o ya no es el gabinete de guerra. Benny Gantz, que dejó el gabinete de guerra porque pedía un plan para la posguerra, algo que mencionaba también Francisco. Pero la pregunta, ¿cuál es el suyo y cuál es el plan, siendo suyo también de una parte de la opinión pública o del espectro político israelí? Sí, Gantz en realidad no ha sido muy claro con respecto a cómo ve él la posguerra, lo que sí no la ve como Netanyahu. Quiere decir que, si bien Gantz ha acusado a Netanyahu todo el tiempo de manejar la guerra y también manejar a Hamás antes de la guerra, manejar el conflicto, que ese es un concepto israelí, que es que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, es manejando el conflicto con los palestinos, que decir, administrándolo. No resolviéndolo, sino dándoles más entrada de trabajo a los gazatíes en Israel, permitiendo que entrase dinero catarí. Era una manera de tener bajo control a Hamás. Esta era la concepción que llaman aquí, que estalló en la cara el 7 de octubre. Gantz no estaba muy alejado de eso tampoco. Es una especie de idea del establishment israelí. Todos los que no están entendiendo que la ocupación o el problema palestino, el conflicto israelo-palestino, es el origen de todos los problemas de este país, hay mucha gente que lo ha ido aparcando. Esto es lo que está pasando con este gobierno y con este establishment, no solamente de Netanyahu y el Likud, sino otros partidos también de centro que no lo ven como el problema principal. Entienden que es un problema, pero no lo entienden como el problema principal. Entonces, dicho esto, Gantz seguramente, a lo mejor tenía ideas muy claras de cómo quería ver a Gaza de posguerra, pero seguro que ha cambiado su opinión en estos 8 meses, como ha cambiado la opinión de tanta gente en tantas cosas, menos los fundamentalistas, que siempre lo han tenido claro. Los demás han estado variando cómo habría que proceder y de qué manera. Entonces, no es tan seguro que Gantz estuviera de acuerdo en este acuerdo, para pactar este acuerdo y que haya un alto el fuego y etcétera, y retirar a las tropas israelíes, pero sí lo dijo en su dimisión. Yo no lo había oído que lo había dicho de manera tan clara antes. Así que todo es súper dinámico.
Y como digo, parece que se están agarrando a sus posturas probablemente porque es una cuestión muy política. La palabra política se ha convertido en Israel ahora en un insulto. Cuando ayer hubo una reunión del ministro Smotrich, de la extrema derecha, hubo una reunión parlamentaria donde había familiares de los rehenes. Y entonces estuvieron discutiendo, como discuten de manera muy violenta. Los familiares de los rehenes son muy, muy activos y se presentan a todo tipo de forums para encarar a los políticos y exigirles que hagan algo, porque realmente lo que está pasando es que todos están hablando y nosotros estamos hablando aquí, y ellos hablan en la ONU, y aquellos hablan en el gabinete, y bueno, pues mueren en un día 200 y pico palestinos, todos los días. Es un absoluto desastre humanitario. Y del alma y de las emociones y no solamente los israelíes, muchos sufren mucho con lo que está pasando aquí. De hecho, hay manifestaciones diarias pidiendo que haya un intercambio de rehenes por prisioneros, pero no a la fuerza. Esto, de hecho, es lo primero que dijeron el Fórum de las Familias de los Secuestrados el sábado pasado en la manifestación, cuando se liberaron a los 4 rehenes vivos. Agradecieron y es protocolario hacerlo, y seguramente todos querrían que les devolviesen a sus rehenes vivos y de esa u otra manera, pero dijeron clarísimamente que tiene que ser a través de un alto el fuego o tiene que ser a través de la negociación. Entonces, como digo, Gantz no estaba tan posicionado en ese lugar y ahora está más. O sea que habrá que darle el crédito a la sociedad israelí, que tal vez pueda ir virando hacia otro lado, dentro de un contexto en el que, de nuevo, afuera sabemos lo de los 274 muertos por lo menos en esa operación, si creemos a Hamas, que también es otra question mark muy grande, pero seguro que ha sido algo realmente sangriento y terrible, pero en Israel no se recibe esta información. Hay que buscarla a quien le interese. Y a la gente generalmente no le interesa tanto porque está envuelta en su dolor y en su situación. Y para ambos, y para ir terminando con el programa, los procesos de acercamiento de Israel con algunos de sus vecinos y con países del mundo árabe, que son un requisito, diría yo, para que se pueda dar esa solución hoy, digamos, utópica de los 2 estados, se frenaron cuando no retrocedieron con la guerra, con la brutalidad de la guerra de ambos lados. ¿Cuánto creen que han retrocedido estos procesos? Si están muertos, si se han congelado donde estaban. ¿Cuál es el futuro de este acercamiento? Empezamos por Francisco. Bueno, yo creo que se daba como inminente, ¿no?, antes del 7 de octubre, un acuerdo de reconocimiento de normalización de relaciones que hubiera sido histórico, Arabia Saudí, Israel. Eso ha quedado paralizado. Los acuerdos de Abraham han prevalecido porque los países que lo firmaron han tratado de cualquier manera de intentar mantenerlos, a pesar de que son absolutamente impopulares en su opinión pública. Hablo de los casos sobre todo de Marruecos, donde ha habido grandes protestas en contra de esa normalización de lazos con Israel. El caso de Emiratos Árabes Unidos es diferente y ellos no han tenido problemas por mantenerlos, porque hay además un componente económico detrás de relaciones, además de seguridad, de defensa, que les interesa que prevalezca a pesar de todo. Las sensaciones que se pueden retomar, de hecho, hay ya conversaciones, ¿no?, para que se incluyan en un paquete más amplio que permita, por una parte, que Israel se comprometa al reconocimiento del Estado palestino, al aceptar una autoridad palestina que en estos momentos Netanyahu rechaza, a aceptar que no se puede ocupar o que no se puede volver a ocupar la Franja de Gaza, y en esa oferta entraría ese reconocimiento por parte de los países árabes. Lo único que es verdad que tras 8 meses de guerra y con una guerra en curso es muy complicado, porque además hay una opinión pública árabe que es muy contraria a Israel y que en estos momentos está viviendo un momento muy álgido, porque están llegando imágenes brutales de lo que sucede en Gaza, y porque además da la sensación de que ante el bloqueo informativo que hay de lo que sucede, cuando por fin puedan entrar los periodistas a la Franja de Gaza, la magnitud de la tragedia va a ser mucho mayor y se van a recuperar relatos, testimonios absolutamente atroces. Y recordemos además, estos meses lo único que le ha servido a Israel es para aumentar
su aislamiento internacional, su descrédito internacional. Vemos además su actuación, su declaración de guerra contra la ONU, que es absolutamente descabellada. Vemos cómo ponen en cuestión todo el orden mundial, y no creo que en estos momentos ningún país árabe quiera rehacer relaciones con Israel. Estamos viendo además que los históricos que las firmaron hace décadas, Jordania y Egipto, están teniendo serios problemas. Egipto tiene en estos momentos cerrada la frontera con Gaza, el cruce fronterizo de Rafah, porque no acepta el control israelí a partir de mayo de ese cruce fronterizo e insisten que tiene que hablar con los palestinos y que tiene que coordinar esa frontera con los palestinos y no con los israelíes. Hubo un incidente, un fuego cruzado que mató hace 2 semanas a un soldado egipcio. Es decir, la tensión está aumentando y da además la sensación de que Israel está cada vez más solo, presionado por Biden porque está a la cuenta atrás de las elecciones y porque su actuación en Gaza está bajo la lupa de la justicia internacional. Recordemos, Netanyahu tiene una orden de arresto y se está dilucidando en la Corte Internacional de Justicia si lo que está haciendo Israel es un genocidio en la Franja de Gaza. Y eso contado a una situación que lo decía Maya muy bien y lo contaba, de absoluto aislamiento interno. La sociedad israelí vive en una absoluta burbuja, parte de ella, y deberían empezar a reconocer que si quieren vivir en un futuro con calma, con seguridad, con paz, también tienen que proporcionar esa paz, esa seguridad a los palestinos y al resto de los árabes. Maya, para terminar con vos brevemente, ¿ves o qué fuerza ves en sectores políticos o de la sociedad en Israel que apunten en otra dirección que la confrontación cada vez más fuerte que vemos desde parte del gobierno? En Israel hay grupos y organizaciones y sobre todo grupos civiles de israelíes, judíos, árabes, que trabajan juntos, hay partidos mixtos. Hay un entramado social que desde luego es crítico y está en contra de lo que está pasando. Lo que pasa es que yo apuntaría también a una cosa muy importante. Los palestinos han sido abandonados de una manera han sido abandonados por su liderazgo, en primer lugar, y por el resto del mundo. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del papel de Egipto, o Egipto principalmente por su cercanía, o Jordania, o los demás, por eso es lo que da la sensación que esto es un leitmotiv para distraer de otras cuestiones, tal vez nacionales, tal vez porque el conflicto palestino-israelí es catártico, vende noticias, vende armas, porque la sensación de estancamiento y de que aquello no progrese de ninguna de las maneras, no solo por las acciones israelíes, que hay un conflicto claro y es objetivo, sino que también hay todas unas razones circundantes que no mueven hacia que haya ningún futuro mejor para los palestinos, y no se me ocurre nada mejor que efectivamente esta gente está abandonada. O sea, Sinwar, según el Wall Street Journal, ha escrito cartas en código y eso, diciendo a los líderes de Qatar que es necesario el sacrificio de los civiles. Esto lo sabemos, ¿no? Esto lo sabemos, no nos sorprende a nadie. Pero es el problema, que no sorprende a nadie, que pensemos que es así, así son estas cosas. Entonces, la crítica de la coyuntura de este lugar es súper pertinente. A mí me parece que está magnificada, no por la cantidad de muertes, no por nada, sino porque hay algo en este conflicto que llama al interés internacional, y al interés internacional, sobre todo en las narrativas, ¿no? En la posición. Uno es una cosa, uno es otra, y es una cosa muy polarizada. La complejidad de la que estamos hablando no es la que se transmite, no es la que se trasluce. Y de nuevo, la gente está muriendo ahí de una manera abrumadora. No importa tanto, además, que los pueblos entre sí no se amen. Por ejemplo, es verdad, se sabe que los jordanos no están felices con el tratado de paz de Israel-Jordano, el pueblo jordano, pero el reino sí. Lo mismo con Egipto, lo mismo con Marruecos. Pues hay una comprensión de los líderes que sí que conviene estar en buenas relaciones y en buenas condiciones y eso. Pero hay un pueblo que está sufriendo de una manera indecible, principalmente por sus líderes. Y a mí me parece que el mundo peca en no ver
que ese es uno de los problemas que hay que atajar, igual que hay que atajar la violencia israelí en Gaza, por ejemplo, en estos últimos 8 meses. Bien, miradas en parte coincidentes, en varias cosas contrapuestas, todas desesperanzadoras. Por lo menos esperemos que el cese al fuego en estas horas termine de negociarse y en algún momento lleguemos por lo menos a un cese al fuego temporal. Les agradezco a los dos, a Francisco Carrión y a Maya Siminovich. Gracias por estar.